Conversamos con el diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, quien es diputado nacional y presidente del Frente Amplio. En el segmento anterior hablábamos del papel que están jugando los partidos políticos ante el proceso electoral. Nos gustaría ya aterrizar un poco sobre ese aspecto. Y que nos trate realmente sobre la resolución de la Junta Central Electoral. Con la reserva del 20% a nivel nacional o a nivel de niveles, por niveles de votación. Mira, bueno, yo pienso que el proceso ya se abre. El 2 de junio hay que depositar a la Junta las reservas. El Frente Amplio está tirado a la calle con María Teresa Cabrera y procurando alianzas con movimientos sociales, como acabamos de hacer un acuerdo con un movimiento social de Navarrete. Y creo que, como dice Osvaldo, para aterrizar, nosotros tenemos que volver otra vez a Maximiliano Gómez Moreno, que de hecho que este domingo va a haber un evento para recordar a Maximiliano Gómez, que es cumpleaños de su asesinato en San Pedro de Macorís, que fue realmente un tipo que tuvo una visión de poder que unificó aquí a un sector tan conservador como Elías Wessing, que masacró a él mismo en la guerra de abril. Pero dijo, para el poder, para nosotros avanzar en el poder, las alianzas son necesarias y la alianza posible cuando tenemos visión de poder. Se puede decir que eso fue un aprendizaje de ese proceso. ¿Y por qué no se aplica? La izquierda ha querido negar ese fíjate que ahora se funda la Fundación Maximiliano Gómez, que 40, 50 años después, la izquierda no aprende de su aprendizaje, y es lo que decía. Al no hacer análisis real de la historia, no conocer la historia, entonces la izquierda la repetimos muchas veces, porque tenemos que ver esos hechos. Y el partidismo en la República Dominicana, fíjate esto que pasa con la resolución de la Junta, la 1323. Los partidos votaron una ley electoral, todo eso que están ahí y que ahora resabiando, votaron, la mayoría fueron los artífices de la ley de partido, la 3318 y ahora la 2023. En la ley 2023, en su artículo 96, habla que hay 7 niveles de elecciones. Es decir, por primera vez, tú vas a tener una elección presidencial separada, unas elecciones de senadores separadas con los diputados del Parlacén, los senadores y los diputados del Parlacén, los diputados, que incluyen tres diputados territoriales, diputados nacionales y diputados de ultramar, los síndicos, regidores y suplentes de regidores, aparte, ¿no? Directores y subdirectores, vocales y vocales. Es decir, cuando tú tengas un distrito municipal, te van a dar 2 boletas, la del vocal y la del director y el subdirector. Cuando tú tengas un municipio, te van a dar 2 boletas, la del síndico y la del regidor. Cuando tú estés en la Cámara, en el Congreso, en las elecciones de mayo, te van a dar 3 boletas, la del presidente, la del senador y la de los diputados y diputadas. Entonces, es la ley que dice en su artículo artículo 86 de la ley 3318 y artículo 90 de la ley 2023, que dice que las reservas son para senadores, para diputados, para regidores, para alcaldes y para directores y subdirectores. Es decir, que te define cada uno, pero además ya la Junta resolutó que va a haber 7 niveles de elecciones y que las alianzas tienen que ser por niveles de elecciones. Entonces, ¿qué es lo que está en juego aquí? Aquí lo que está en juego es salvar la democracia dominicana, que se fundamentan en los partidos. A partir de la Constitución del 2010 y del 2015, que es la que está vigente, los partidos se constitucionalizaron. Y esa constitucionalización de los partidos parió una ley que rige los partidos. Ya los partidos no se gobiernan. Claro. Los partidos, sus estatutos tienen que estar en sintonía con la Constitución y con la ley. Entonces esa ley dice que tú no puedes reservarte
la totalidad de la candidatura para la cúpula del partido, porque es la cúpula la que decide eso. Ustedes se imaginan, y perfectamente se reserven todos los senadores, todos los diputados, todos los síndicos, todos los directores. ¿Y qué tiene eso de democracia? ¿Qué le deja a su militancia? Claro, nada. ¿Quién va a querer tener un partido así? Y eso socava el partidismo dominicano, y entonces estos quieren hacer un chantaje, porque además las elecciones del 2020 se hicieron de ese formato. Y además hay una decisión. Ellos están amenazando con no concurrir. No, eso es mentira. Eso es una presión. No resisten. Yo lo que quisiera es que la Junta, a todo eso que sacaron campaña de tiempo, sí le prohibiera ser candidato. Claro, porque eso sí están violando la ley. Claro que sí. Entonces la Junta no puede permitir convertirse en una institución ilegal. Ya ha permitido, porque la Junta debería, mediante resolución, decirle: mira, nosotros hemos visto vallas de Luis Abinader, hemos visto vallas de Leonel Fernández, hemos visto vallas de Abel Martínez, hemos visto vallas de Miguel Vargas Maldonado. La Junta debería decir: miren, ustedes cuatro, como ustedes violaron la ley, ustedes no pueden ser candidatos. Pero la Junta no va a hacer eso. No tiene la gallardía para hacer eso, aún con justificación. Hay muchos que aspiran a síndico y a senadores. Y todo eso, una lista, todo eso que están de que afíliate con una foto, porque si tú vas a querer afiliar, tú no tienes que hacer tu foto. Y claro, si tú vas a, si hay una foto en esa afíliate, entonces tú no eres candidato. Si tú eres candidato, entonces a ti tú estás violando la ley. Si tú quieres afiliar, debes coger el logo del partido. El emblema del partido, ya. O tú lo puedes hacer si tú no vas a ser candidato. Pero si tú vas a ser candidato, tú tienes una promoción anterior y tú estás poniendo en desventaja a los otros. Tú tienes una ventaja. Entonces, la igualdad que establece como principio la ley electoral, ¿me entiendes? La equidad que establece como principio la ley electoral, entonces se violenta. Porque hay uno ahí que ha llenado el país de vallas. ¿Qué otro espacio le está dejando a los otros? Ninguno. Entonces, y hay uno también, que un partido que se escogió su candidato presidencial muy antes de tiempo, en una supuesta consulta, que no era consulta nada, era un plebiscito. Entonces, ese tipo de cosas no debe de permitirlo la Junta Central Electoral. Porque violar la ley, entonces le quita autoridad al árbitro. ¿Entiendes? ¿Qué autoridad va a tener un árbitro que permita que violen la ley? Y si la Junta cede, entonces nadie va a confiar en ella. Pues Dionisio, responsabilidades que tiene el Congreso Nacional. ¿Cuáles son las prioridades que tú como diputado nacional y por tu experiencia ya en el Congreso focaliza para los retos que enfrenta? Hay un escándalo ahora mismo con la situación de la Cámara de Cuentas, que yo creo que hay más intereses políticos que se mueven detrás de esto. Pero también una deuda social arrastrada de hace mucho tiempo, con la modificación del Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social, que se está hablando ahora de una reforma integral, aunque hay algunos sectores que dicen que no es necesario reformarla. Entonces, ¿cuál es la visión del Frente Amplio, de los grupos progresistas, y tuya en particular, sobre esta necesidad? Y sobre toda la cosa, aparte de eso, también está el otro código, que tiene todos los años del mundo y un poquito más. Está durmiendo. Mira, que se va, está en lectura. No, ya la comisión aprobó, la comisión que estudia el Código Penal la aprobó sin las tres causales, y entonces vamos a ver qué va a pasar en el Pleno, esa comisión. Ya también la comisión bicameral, para que estudia una modificación integral a la Ley de Seguridad Social, también ya rindió su informe y eso va para el Pleno. Y sobre eso, yo quiero detenerme porque yo era de esa comisión bicameral. Y nosotros, o sea, no lo eres. No, porque ya ese informe ya no existe. Pero se habla de que la posibilidad de retiro de los fondos en ese proyecto. Mira, nosotros presidimos una subcomisión que creó una procuraduría especializada para la defensa de la seguridad social. Yo puedo decir que como legislador me siento satisfecho porque esa fue una obra que le hicimos nosotros de identificar 54 infracciones graves, muy graves y leves a la seguridad social, y crear un proceso expedito para garantizar de que a nadie que vaya a un hospital se le niegue el servicio. Claro, de que tenga que dar dinero primero. A nadie que después que sea pensionado se le quite el seguro de salud. Dice esa ley.
Ciertamente faltaron reformas a la ley, porque la ley hizo 78 modificaciones, de las cuales 58 fueron para cambiar, mejorar la estructura funcional de la seguridad social. Apenas 15 modificaciones benefician a los afiliados y 5 modificaciones son de forma. Pero vamos a ver qué va a decidir el Pleno. Ahí hay una rebaja sustancial a la ganancia de las administradoras de fondos de pensiones que nosotros no... La última modificación le dio un... teníamos nuestras reservas con relación a esas instituciones, pero de hecho yo creo que se avanzó. Pero sobre todo hay que ver cómo la ciudadanía se integra a la defensa de la seguridad social, porque ya se judicializa ese tema. Hay un proyecto de ley interesante, el tema de la Cámara de Cuentas. Ya se formó una comisión especial, nosotros tampoco estamos en esa comisión, a pesar de que fuimos de los proponentes de un proyecto para la investigación, porque ahí se puede decir que el Congreso cometió un error al elegir esa Cámara de Cuentas. Ahora se dice que hay 3 de esa Cámara de Cuentas que responden a Donald Guerrero, que responden a Sabino Bay, que responden a Félix Bautista, que fueron los proponentes y los que insistieron para que esa... Obviamente eso lo decide el Senado. La Cámara de Cuentas, la Cámara de Diputados envió la terna y el Senado fue que decidió, porque la Cámara solamente hizo la investigación. Pero allá también hay proyectos importantes, como una ley para el autismo, que se está trabajando, la ley de administración, que nosotros hicimos también una propuesta de administración para la administración de los bienes incautados, decomisados. ¿Ustedes saben cuántos bienes hay aquí que están entre decomisados, abandonados y cosas? Más de 50,000 bienes. ¿Cómo va a ser? María Purísima. Incluyendo 54 aeronaves, 35 barcos, casi 2,000 propiedades, una cantidad de vehículos enormes, no existe celulares un mecanismo enormes. para que eso se venda, para que eso se eso es lo que estamos liquide y que hay, el gobierno pueda recibir bueno, pero ustedes ven que hay gente que han devuelto hasta 2,000 millones de pesos en proceso ahora, 2,000. Entonces, ¿qué nosotros estamos planteando en la propuesta que nosotros hicimos de la administración? El Senado aprobó una, pero nosotros habíamos presentado una desde octubre del año pasado. Esa propuesta, una propuesta de ley, y que se está discutiendo también con el Senado. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la que nosotros planteamos con la del Senado? Que nosotros estamos diciendo que esos bienes sean para la reutilización social. Que el Senado no la plantea. ¿Qué significa la reutilización social? Es que esos bienes vayan a las comunidades a construir espacios en las comunidades y a educar sobre el crimen organizado. Es decir, porque eso viene, uno nunca sabe que cuando... aquí hay decenas de casas que le han incautado el narcotráfico, el crimen organizado, bares, restaurantes, hoteles, hospitales. Que la tienen personalidades. Y entonces hay mucha gente que anda con ella. Entonces nosotros estamos diciendo que donde se generó el hecho, esos bienes sirvan para defender a la comunidad y para que sean integrados a la comunidad y para que se eduque contra el crimen organizado. De que si esos bienes están en Barahona, entonces que sea Barahona la que administre esos bienes y que le dé un sentido más social y no se quede el Estado con esa administración que uno nunca sabe lo que hace. Eso es lo que le llaman reutilización social. Y la retroalimentación y la receptividad de esa propuesta. No es fácil porque nosotros tenemos un Congreso con muchos intereses, como tú lo dices, un Congreso que no tiene una visión popular, progresista, entonces muy conservador, dirigido también en su mayoría por un partido conservador, pero ojalá ellos entiendan que se necesita que la comunidad, que la sociedad sea beneficiada de que fue afectada, porque esos son crímenes que afectaron la sociedad. Entonces, esa incautación tiene que ir a la sociedad. Devolverle eso a la sociedad. Tenemos la ley de autismo, que es una ley interesante que se está también. ¿Y usted hablaba sobre el código?
Y del Código Penal, que ya la comisión rindió el informe, sacó las 3 causales. Esa es una barbaridad. Claro que sí. Eso demuestra el conservadurismo de esa comisión. Ese compromiso, el presidente acaba de decir que, por ejemplo, ayer, el miércoles pasado, anterior, que era el día de la sufragista, el gobierno dijo que tiene un compromiso con las mujeres. Bueno, Y todas las encuestas dicen que el derecho que tienen las mujeres a elegir, siempre en las condiciones que la salud y los médicos le permitan. Pero creo que eso es una barbaridad, dejar las 3 causales en el Código Penal. Bueno, ha sido una experiencia muy interesante conversar hoy con Juan Dionisio Rodríguez, diputado realmente de vocación, de servicio, de entrega, que le duele su país. Qué bueno que pudimos compartir una serie de ideas de su trayectoria y de su responsabilidad y su visión sobre los problemas nacionales, pero lamentablemente ya nos agotó el tiempo. La invitación queda abierta para otra ocasión en que podamos seguir ampliando sobre estos temas. Y ustedes, amigos, no se vayan porque hay mucho más en Pulso Nacional.